¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Muy buen día con cada uno de ustedes. Estamos listos para poder tener nuestro devocional, nuestro tiempo con Dios. Vamos a orar para poder comenzar con la lectura del día de hoy. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por tu gracia, por tu misericordia con nosotros todos los días. Te pedimos que en este tiempo, Señor, de búsqueda de ti, de búsqueda de tu palabra, puedas ayudarnos a entender tu mensaje. Ayúdanos, Señor, a poder guardar en nuestro corazón tu palabra, a poder atesorarla, pero sobre todo a ponerla en práctica en nuestra vida. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el capítulo que tenemos para leer el día de hoy es el capítulo 32 del libro del Éxodo, desde los versos 1 al 14, ¿no? Vamos a leerlo en dos partes para poder entender y poder ver qué es lo que nos trae la palabra de Dios el día de hoy. Verso 1 del capítulo 32. El título del devocional es Vuélvete del ardor de tu ira. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: Vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a este tipo Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Aarón le respondió: Quítenle a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron: Oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Al ver Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro y luego anunció: Mañana celebraremos un festival al Señor. Temprano, a la mañana siguiente, el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz, y después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. Hasta aquí una pausa. Queridos hermanos, estamos frente a uno de los eventos quizás más importantes en toda la travesía del pueblo de Israel, durante toda la peregrinación. Ellos están a los pies del monte Sinaí, a los pies del monte de Dios, después de haber vivido innumerables eventos, innumerables milagros, eventos sobrenaturales, como el mar abriéndose en dos, viendo las 10 plagas obrar en beneficio del pueblo de Israel para que Faraón pudiera dejarlos ir y ser libres de la esclavitud, ser alimentados por maná del cielo, codornices, ser alimentados, beber de agua de una roca. O sea, estamos frente a un pueblo que está a los pies del monte de Dios, del monte del Dios quien los ha liberado, y lo que hacen literalmente es desconocer a Dios, es rechazarlo categóricamente, despreciar a Dios. Moisés estaba 40 días y 40 noches en la montaña, arriba, en la parte alta, hablando con Dios y recibiendo las instrucciones que ya hemos estado revisando. Estaba recibiendo las tablas del testimonio, las tablas de los 10 mandamientos, las tablas del pacto. Y cuando ya estaba acabando esta conversación, este tiempo de conversación, de instrucción entre Dios y Moisés, sucede este evento en el que se acercan a Aarón y lo incitan a construir un becerro de oro, diciéndole: Moisés no está, ¿qué vamos a hacer? Nos ha traído aquí para morir, así que necesitamos un Dios, o necesitamos dioses. El verso 4, después de que Aarón había hecho el becerro de oro, dice lo siguiente: Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron: Oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y dio lugar el desenfreno. La palabra de Dios dice que este desenfreno
fue literal, fue abrumador. Es muy probable que se hayan desatado todo tipo de libertinajes. Es entonces cuando Dios le dice a Moisés lo siguiente. Vamos a leerlo en los siguientes versos. Baja ya de la montaña, tu pueblo al que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Qué impactante esto para Moisés, que el mismo Dios que había hablado diciendo del pueblo de Israel, este es mi pueblo, mi nación, el pueblo que yo escogí, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Cuando Dios se refería a aquel pueblo como el pueblo escogido, cuando se dirige a Moisés y le dice a Moisés, baja ya de la montaña porque tu pueblo, porque ya no es mío, está diciendo Dios, es tu pueblo. Yo ya no lo quiero. Ellos me han rechazado, me han despreciado, han desconocido totalmente mi nombre, porque Dios estaba siendo testigo, porque a los pies del monte de Dios ellos estaban adorando a un Dios, a un becerro de oro, a un ídolo. Teniendo al Dios de dioses, estaban escogiendo adorar a un ídolo de oro. Lo que está sucediendo en Israel, a los montes del pie, lo que sucedió, es lo que pasa también en este tiempo. Teniendo a Dios, teniendo entrada libre para que puedan entrar y conocer a ese Dios todopoderoso y que Él pueda ser aquel que gobierne su vida, escogen a un ídolo inservible. Vamos a seguir leyendo. Dice lo siguiente: que pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran, fundieron oro y se hicieron un becerro, y se inclinaron ante él y ofrecieron sacrificios, y andan diciendo: oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de tierra de Egipto. Esto está diciendo Dios. Y después el Señor dijo: he visto lo terco y rebelde que es este pueblo. Ahora quítate de en medio, para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos. Y después, Moisés, haré de ti una gran nación. Pero Moisés trató de apaciguar al Señor su Dios, y diciéndole: oh Señor, ¿por qué estás tan enojado con tu propio pueblo, al que sacaste de la tierra de Egipto, con tan gran poder y mano fuerte? ¿Y por qué dejar que los egipcios digan: su Dios los rescató con la mala intención de matarlos en los montes y borrarlos de la faz de la tierra? Abandona tu ira feroz, cambia de parecer en cuanto a ese terrible desastre con el que amenazas a tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob, y tú mismo te comprometiste con ellos bajo juramento diciendo: haré que sus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo, y entregaré a sus descendientes toda esta tierra que prometí darles, y ellos la poseerán para siempre. Entonces el Señor cambió de parecer en cuanto al terrible desastre con que había amenazado destruir a su pueblo. Queridos hermanos, aquí vemos dos cosas importantes. La primera de ellas es que Dios se había encendido en una ira justa, en un celo santo. Y es que Él había determinado que este pueblo que lo había rechazado categóricamente, tan determinadamente, y que había dicho delante de Dios: ya no te necesitamos, porque aquí tenemos un Dios al que podemos ver, a ti no te podemos ver. Y estos son los dioses que nos sacaron de tierra de Egipto, tú no. Entonces Dios había hecho lo mismo. Dios había dicho: entonces yo no voy a ser más su Dios, y le dijo a Moisés: baja y atiende a tu pueblo. Y no solamente eso, este celo santo, esta ira santa de Dios, lo llevó a determinar y a decir: voy a acabar con este pueblo, los voy a fulminar, y de ti, Moisés, voy a levantar otra nación. ¿Saben qué, hermanos? Esto era posible porque Moisés era descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, y él podía, Dios, si quería, levantar una nación del mismo Moisés y aún así cumplir su promesa. Pero aquí entra
ese corazón que en alguna ocasión en los devocionales hemos compartido y hemos comentado muchas veces. Ese corazón de Moisés que ha ido cambiando con el transcurso de los días, de los años, con el transcurso de las etapas y los procesos a los que fue sometido. O un Moisés que entendió y llegó a conocer a Dios de tal forma que Dios lo llamó su amigo. Ese Moisés que llegó a hablarle a Dios en un tono que yo creo que nadie más se atrevió. Y de decirle, ¿por qué te estás enojando tanto? ¿Por qué te airas con tu pueblo? Le recuerda a Dios que Él es su pueblo, ¿no? Y aún así sigue Moisés diciéndole, tú los sacaste y vas a dejar que Egipto hable diciendo que tú los has traído para acabar con ellos en el desierto. No. Y no solamente eso, Moisés le dice, ¿no? Acuérdate lo que le prometiste a Abraham, Isaac y Jacob. Tú te comprometiste con ellos bajo juramento. Yo estoy seguro que estas cosas que le dijo Moisés a Dios, Dios las sabía de por seguro y sentado. Pero quiero mencionar el aspecto con el que Moisés habla con Dios, que es como Dios mismo dijo, que es como un amigo habla con otro. Y es que la comunión y la relación que había logrado desarrollar Moisés con Dios era de tal nivel que Moisés hizo regresar de su decisión a Dios, queridos hermanos. Esta es la fe, esta es la relación, esta es la comunión que debe desarrollar un creyente. Queridos hermanos, estamos frente a un evento, como dije al principio, importante dentro de todo el peregrinaje, en el que el pueblo de Israel literalmente despreció a Dios. Pero gracias a Moisés y a la relación que tenía con Dios, esa relación tan profunda, tan cercana, es que Dios continuó con el propósito, Dios continuó con la promesa que le hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Vuélvete del ardor de tu ira, dice en otra versión. No te enojes ya con ellos, dice la versión que hemos leído. Desarrollemos nosotros, queridos hermanos, dos cosas. El temor de no reconocer a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Dios es un Dios que lo llena todo. Dios es un Dios que nos suple de todo, es la fuente de todo. Dios nos suple de la parte emocional y espiritual hasta la parte material. Dios lo suple todo. Y no estemos poniendo nuestro corazón, nuestra confianza, nuestros ojos, ni atribuyéndole ni algún beneficio a nadie, ni a ninguna cosa, ni a ninguna persona. Es de Dios de quien proviene todo. Incluso un verso en el Antiguo Testamento dice que no nos debemos jactar por el trabajo con el que logramos obtener ganancias. ¿Por qué? Porque incluso Dios nos da las fuerzas para trabajar, porque de Dios proviene todo. Hay que tener mucho temor en estos aspectos. Segundo, desarrollemos una comunión con Dios. Desarrollemos esa amistad con Dios. Moisés desarrolló esta cercanía con Dios, esa cercanía que le permitió ver el rostro de Dios, esa cercanía que le permitió ver a Dios, ver su gloria. Nosotros, queridos hermanos, debemos anhelar esto también, una comunión cercana e íntima con Dios. Vamos a orar. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nuestro corazón a veces, Señor, es obstinado y terco, parte de nuestra humanidad. Pero, Señor, tú estás ahí para poder ayudarnos a corregirnos, a poder volver la mirada donde corresponde y a reconocer que tú eres la fuente de todo lo que tenemos.
Tú eres aquel Dios todopoderoso de quien obtenemos todo. Gracias. Te pedimos que tú puedas ayudarnos a tener esto siempre en cuenta, siempre en mente y siempre presente esto, Señor. Te pedimos que puedas ayudarnos a que podamos desarrollar una relación contigo, una relación profunda e íntima contigo. Eso te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias por tu palabra el día de hoy. En tu nombre, amén. Amén. Muy bien, hermano, queridos hermanos, con esto yo deseo que usted pueda tener un día muy bendecido, muy provechoso. Y recordemos, tengamos siempre presente de quién provienen todas las cosas, quién es la fuente de todo. Y segundo, procuremos desarrollar constantemente una relación fuerte y profunda con Dios. No se olvide suscribirse a este canal para que usted pueda tener los devocionales diarios, que nuestra intención es que colabore justamente en el desarrollo de la comunión con Dios que usted tiene. Esa es la intención, ese es el deseo de nuestro corazón, ese es el deseo de todo el equipo que trabaja en este canal, haciendo las reflexiones del tiempo con Dios. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas bendiciones.